Pues ya estamos aquí en otro programa más de Fotoreporteros MX y Periodistas Unidos. Hoy es 18 de junio de 2020. El querido George Jorge Meléndez desde Atlisco. Ahorita está cayendo un súper chubasco por allá. Entonces, bueno, pues ahorita nada más lo tendremos por audio porque está la conexión malísima. Allá en Atlisco, ¿cómo estás? Malísimas. Incluso los veo a ustedes muy mal. Digo, yo los veo porque así ya por estoy, el chubasco ya. acá tienes toda la razón. Esta pandemia nos ha traído muy mal, mira, nos ha dejado mal. Y bueno, el querido Eric Mesa. Mira, es que siempre me presentas a mí primero y luego a Karina y la demás. Luego ya nos vamos a hablar de todas y todes y la chingada. No, mejor primero a la señorita, a la damita. Bueno, luego se Karina, por favor. Lo que pasa es que me dejaba al final porque era así como la cereza, ¿no? ¿O qué? No, sí. Queda al final para hablar y que ya no hables tú porque hablas demasiado, querido Eric. Entonces, ahora sí pasamos rápido. Era el truco. Karina Álvarez, que está desde la colonia Doctores. ¿Cómo estás, mi Cari? Muy bien, muy contenta y sorprendida porque fíjense que resulta que yo no sabía, no sé si ustedes lo sabían, pero hace rato en la tarde tratamos de ir al Oxxo bueno, más bien fuimos al Oxxo para tratar de pagar el gas y ya saben, gas y el predial y esas cosas. Y resulta que después de cierto monto del gas eran 2,500 pesos, ¿no? O sea, en total eran como 2,800 pesos. Es que ahí tenemos un atraso. O sea, les estoy contando el chisme, pues, ¿no? O sea, entonces resulta que no nos cobraron porque dijeron que por la zona de que es la Doctores y eso, no aceptan montos de cierta cantidad en adelante. Entonces tienen que ser montos menores a 1,500 pesos, pero es exclusivamente por la zona. La verdad es que yo no lo sabía, pero me enteré y me pareció muy interesante. Entonces, cosas ahí nada más del día, ¿no? A ver si... Lo que dice Karina... ¿Qué pasa ahí? Sí. Lo que dice Karina, por ejemplo, yo aquí el otro día le mandé al señor Alex Melón una cantidad y no puedes enviar en los Oxxos de acá de Atlisco y de Puebla más que determinada cantidad, no sé cuánto. Y si quieres enviar otra cantidad similar, tienes que pagar 2 veces. No te cobran dos ocasiones. Claro. Digamos, tú quieres enviar 100,000 pesos para una cantidad que no tengo ni tendré, pero entonces tengo que depositar una parte, otra parte, otra parte, otra parte, otra parte, otra parte, y en cada parte me cobran. Claro. Y eso no hay que olvidar que ese negocio es del señor José Antonio Fernández. Automotejado, que es el dueño de la ficha por envío de dinero una cantidad impresionante, porque Oxxos, por ejemplo, aquí en la parte de Atlisco donde yo habito, hay 6. Es decir, que este cuate se hincha los bolsillos y es el que no quería pagar 8,000 y tantos de impuestos y es el que dice que invertiría 16,000 millones de pesos para derrocar a López Obrador. Eso nos da una idea de cómo son los millonarios. Pues hay que tomar la palabra. No, ¿verdad? Perdón. Ahora sí. Porque si él está en contra de López Obrador y se juntó una sola vez y fueron 15 minutos, está en contra de López Obrador, lo que sea, pues tiene razón de estar en contra de la gana, ¿no? Eso no tiene problema. Pagaron 500 millones y le dieron 3 meses para pagarlos, no los pagó de un jalón. Pero voy a invertir 17,000 millones
para que no ganen las elecciones López Obrador, bueno, es una declaración cínica, yo diría, porque los millonarios tienen derecho de hacer con su lana lo que les dé la gana, pero eso de decir estoy en contra de este presidente, lo quiero dejar en el lugar, pues me parece un cinismo. Así es. Bueno, ¿y qué tenemos, mi querida Cari, en las noticias del día de hoy? Bueno, pues resulta que la alcaldía de Tlalpan amplió su ley seca por coronavirus. Otra vez no, porque ya la había ampliado. Entonces la alcaldesa Patricia Cebes informó que la medida estará vigente todos los fines de semana de junio y puede que se extienda hasta julio. Y también el IMSS adjudicó de manera directa, otra vez, estas son las noticias de la otra vez, los hornos crematorios. No, son otras cosas. No, pero me refiero a que el IMSS otra vez adjudicó de manera directa una compra, ¿no? Porque la vez pasada, ¿se acuerdan que fue todo este rollo de los ventiladores que le compraron al hijo de Manuel Bartlett, etcétera? Entonces, bueno, ahora, con motivo de la pandemia, el IMSS adjudicó directamente un contrato por 11.2 millones de pesos para la compra de 6 hornos crematorios para sus velatorios. O sea, bueno. Y resulta también que José Humberto Arellano Núñez, eres presidente municipal de Acaponeta, en Nayarit, fue internado en un hospital privado en Tepic el pasado 11 de junio por síntomas de coronavirus. Bueno, pues el presidente municipal perdió la vida hoy, le mandamos un pésame a su familia, y pues bueno, así está la situación. También se quedan 543,000 usuarios sin electricidad durante la pandemia. Obviamente la CFE cobró 47 millones por restablecerles el servicio, nada más, ¿no? O sea, haciendo su ronchita la CFE. También autoridades chinas, acá ya hablando un poquito más en lo internacional, afirman que el rebrote de COVID-19 en Pekín está bajo control y que supuestamente este brote surgió en el mercado Xinfadi, es el mayor mercado de alimentos de Pekín, y en la última semana llegaron a 21 nuevos infectados. La semana pasada habían acumulado 79, entonces ahorita pues disminuyó y por eso dicen que la cuestión está controlada. Sin embargo, pues hay que ponerle mucha atención. Y en Hong Kong también, luego de casi 5 meses de permanecer cerrado por el mismo coronavirus, este jueves volvió a abrir sus puertas el parque temático de Disney en Hong Kong. Al hacerlo, se convirtió en el segundo Disneyland en el mundo en retomar sus actividades luego de que el de Shanghái hiciera lo propio el pasado mes de mayo. Y ya por último, acá en la Ciudad de México, la Secretaría de Salud registró 667 nuevas muertes por COVID en las últimas 24 horas, con lo que suman ya 19,747 personas fallecidas en México. Hay 165,455 casos confirmados y estamos hablando de que casos confirmados hay 5,662 más que ayer. Es la mayor cifra que se da en contagios de un día para otro. Sí. Insistimos, quédense en su casa, de verdad. O si salen, cuídense, de veras. Así es. Y bueno, mi querido Eric Mesa, ¿qué tenemos en la otra información? Pues, ¿se acuerdan de el gran escándalo que se armó con Chumel Torres y la CONAPRED? Y luego dijo que ya no conocía la CONAPRED. Pues hoy, pues Mónica Maciza presentó ya su renuncia al CONAPRED y pues han empezado a, pues, no sé. Pues el presidente en la conferencia de prensa se pronunció por desaparecer el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y porque la CEGOP se encargue de combatir el racismo y la discriminación. Pero bueno, si no puede poner en orden a los gobernadores, ahora va a querer poner orden ahí contra el racismo y la discriminación. Y pues bueno, la renuncia de Mónica Maciza a la CONAPRED se haría oficial en unas horas, luego del escándalo de las redes sociales tras el foro cancelado.
Macice renunció a la dirección de la dependencia. ¿Cómo ven? Y pues Nada más hay que ya, precisar ahí que la Secretaría de Gobernación solicitó la renuncia de la titular del Consejo Nacional para prevenir la discriminación, Mónica Macice, entonces le pidieron más bien la Secretaría de Gobernación la renuncia, la cual ella ya está firmando y da. Bueno, esto fue pedida por Secretaría de Gobernación, no fue un acto que ella hiciera por cuenta propia. A mí lo que me queda claro es por qué la obligan a renunciar a ella, ¿no? O sea, no entiendo ahí cuál, o por invitar a Chumel, o sea, nada más por, independientemente de lo que sea y de lo que cada quien piense de Chumel, o sea, ¿fue por eso o por qué fue? Sí, es lo que no queda muy claro, y como bien lo dice Eric, pues parece que fue esta presión, porque si la Secretaría de Gobernación manda este documento para pedirle la renuncia, y en la mañanera Andrés Manuel López Obrador dijo que esta comisión pues tendría que pasar a manos de la Secretaría de Gobernación, pues hay, yo creo que pues una dialéctica ahí bastante clara, y bueno, tampoco no queda muy claro cuáles son las causas, que es lo que no viene en el documento, y tendríamos que preguntarles a las autoridades cuál es esta causa por lo que sucedió esto. Si fue por lo de Chumel, se me hace muy grave. Hoy estuvo el foro de racismo MX con Chumel, Maya Zapata, Tenoch Huerta. Tenoch Huerta, Chumel Torres, Federico Navarrete, Yumko Ogata y Mariana Ríos, en el cual, pues, digo, no iba a pasar absolutamente nada más que ver que Chumel no puede ni pronunciar su nombre bien, si no hay un sketch y si no lee un teleprompter. Sí, claro. Entonces, pues finalmente quedó en ridículo este muchacho durante este foro, y no entendemos entonces por qué, si iba a pasar esto, justamente sí, claro. pues, a una comisionada, y cesan y quieren desaparecer el CONAPRED. Se me hace ya esto de verdad una locura de un lado y del otro. Pues nada más para hacer una recapitulación rápida, la esposa de Andrés Manuel publicó un tuit donde decía que él todavía estaba esperando una disculpa. Sucedió lo del foro, se canceló el foro, dio su posición Chumel en su programa. Después de que se canceló el foro, al siguiente día, pues fue cuando dijeron que no conocía la CONAPRED. Después volvieron a dar otra posición, el intercambio de twitters, y pues ya se rumoraba que le iban a pedir la renuncia a esta Mónica Macice, y hoy por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya ven lo que dijo, que la Secretaría de Gobernación se hiciera cargo pues, de esta dependencia, o que la absorbiera. Y pues Chumel Torres pidió una disculpa pública a Beatriz y a su hijo, y pues bueno, se fue el foro, y realmente creo que efectivamente, como dice Alejandro, si no tiene un guión, si él no es el centro de atención, pues realmente no se le puede tomar en serio, porque su participación fue nula, y entonces creo que hicieron un gran escándalo para lo que iba a hacer, para lo que iba a decir, y entonces pues se convierte en una cuestión muy grave, porque pues como es parte del Estado y del gobierno, pues entonces nada más falta un tuit o un dedo que se pueda mover para que empiecen a callar a la gente, y eso Oye, es más pero grave. justo yo tengo una duda. ¿Esta mujer Dime. entró con la administración de Andrés Manuel o ya estaba ella ahí? No, Macizo. no, 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 entró porque le dieron el nombramiento, y entonces aparece una serie de tweets que agradece el presidente Andrés Manuel López Obrador por haberla seleccionado, y pues la secretaria de Gobernación le tomó la protesta para ser funcionaria, y entonces pues bueno, eh, pues se ha convertido pues en un chisme, pues. Y entonces pues el problema fue que eh, mira, aquí hay un tweet que dice: Mónica Macice llegó a CONAPRED por designación presidencial con
expresiva, con experiencia previa en el Centro PRO de INE y Mujeres, y su salida es una mala noticia, y es como el debilitamiento de la CONAPRED. Es un tuit de Javier Aparicio. Entonces, pues bueno, ya tenía una experiencia previa, pero pues fue una designación presidencial. Entonces, pues bueno, hay más noticias, pero claro de que no sepa Andrés Manuel, porque pues él ratificó. Victoria Guerrero dice, estaba en InMujeres y la nombraron en CONAPRED durante esta administración. Y bueno, nada más déjame pasar con Jorge Meléndez, porque tiene un apunte muy importante entre Rincón Gallardo y Manuel López Obrador, que nos estaba contando antes de entrar al aire, y bueno, queremos saberlo ahora sí, que nos cuente ampliamente. Bueno, el señor Rincón Gallardo y el señor López Obrador tuvieron graves diferencias. Lo dice hoy en un artículo Ricardo Rafael en el Universal. Pero yo quisiera recordar una fotografía del señor Alejandro Meléndez de cuando se presenta el señor Rincón Gallardo en un auditorio de la UNAM siendo candidato a la presidencia, y se está limpiando el sudor con sus manos cortas porque él tuvo problemas de nacimiento. Pero a lo que voy por esta fotografía y por el asunto es que en una portada de Proceso, el señor Rincón Gallardo, al cual yo conocí profundamente porque fui su candidato suplente a la Diputación del Distrito 1 en 1979, cuando termina la campaña presidencial, dice, y está en una portada de Proceso, jamás aceptaré trabajar en el sexenio del señor Vicente Fox. Y entonces Vicente Fox y un grupo de asesores, entre ellos Jorge Castañeda, Adolfo Aguilar Cincer, etcétera, que tenían relación con el señor Rincón Gallardo, crean la CONAPRED, la cuestión contra la discriminación, y le viene muy bien al señor Rincón Gallardo por este defecto físico que tenía de nacimiento. Él fue miembro del Partido Comunista muchos años, después se salió y fundó el Partido Socialdemócrata, y dice Ricardo Rafael que las concepciones entre Rincón Gallardo y Andrés Manuel López Obrador eran muy distintas, que Rincón Gallardo quería una transición muy tersa, muy amable, muy sociable, y por eso acepta ser el director de la CONAPRED, a pesar de que se contradice en lo que dijo y que salió en la portada de Proceso. Esa era la forma de actuar de Rincón Gallardo. Yo, que le hice la campaña junto con una persona muy ligada a Alejandro, que fue su mamá, Ángeles Ortiz, él quedó de regresar a muchos lugares donde hicimos la campaña electoral y jamás regresó. Entonces, Rincón Gallardo, que está ahora casi beatificado, fue un hombre muy bamboleante. Él venía de una familia de mucho dinero, hay que decirlo. La familia Rincón Gallardo entró al Partido Comunista, estuvo ahí un buen tiempo, fue candidato, fue diputado, etcétera, pero era un hombre de bandazos. Y formó el Partido Socialdemócrata con una serie de personajes, entre ellos Ricardo Rafael, que andaban buscando hacer otra cosa que no fuera un partido, pues, opositor.
Por lo tanto, él funda la CONAPRED, se lleva una bola de comunistas y después los corre. Y según me dicen los que estuvieron en la CONAPRED, de los excomunistas, y puedo dar nombres y datos, no es el caso ahora, el señor favoreció a los que entonces se llamaban mapaches, del Movimiento de Acción Popular, en donde estaban encabezados por Rolando Cordera y estaban ahí José Goldenberg y demás. Entonces empezó a correr comunistas de la CONAPRED y demás. Yo creo que esta CONAPRED, como muchas cosas otras, desde Vicente Fox y luego con los siguientes presidentes, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se formaron para darle chamba a los disidentes y tenerlos alimentados porque les pagaban unas cantidades exorbitantes de dinero y les daban dinero para hacer libros y documentales y demás. Entonces, es así, pero yo creo que también que estuvo muy mal lo del señor López Obrador de desaparecer, como quiere desaparecer todos los institutos que en efecto manejan muchísimo dinero. Bueno, los del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de la cuestión de eléctrica, del IFE, ganan mucho más dinero que el propio López Obrador. Es decir, el señor Córdoba, ¿no? Gana mucha más lana que López Obrador. Pero yo creo que no se trata de desaparecer a todos por desaparecer, porque les cae a uno mal o no, sino qué trabajo hacen. Y hace más mal López Obrador en ignorar que él firmó la hoja en donde nombran a la señora Macice encargada de CONAPRED. Yo creo que no se vale ni una cosa ni la otra. Debe de haber un término medio. Yo podría dar 1000 anécdotas en contra de Rincón Gallardo, que mucha gente dice que es un prócer por hacerla con la PRED y todo eso, y realmente no fue así, sino favoreció a sus cuates y a sus familiares, pero tampoco se trata de eso. Ya haré un artículo detallando todos esos datos que son verificables al 100%. Y hace rato dijo Karina que murió el presidente municipal de Acaponeta. Y yo recuerdo que de Acaponeta es un poeta, uno de los máximos poetas de México, que tiene 4 libros muy pequeños, que se llamó Alí Chumacero. Y tiene un poema para mí que es de lo máximo, que dice: antes del sol, antes de Dios, antes de las ramas, antes del universo, antes de los animales, antes de no lo voy a repetir, estabas tú. ¿Qué quiere decir? Que antes de todo está el amor. Y el amor es uno de los símbolos más importantes. Cuando uno se enamora, pues enloquece con la persona amada. Ahora ya es muy natural que se enamoren hombres con hombres y mujeres con mujeres. Antes no, en mi época era mal visto. Qué bueno que ahora sea así, pero cuando llega el amor es que uno descubre el universo. Entonces de Acaponeta era Alí Chumacero. Interesante apunte. Y qué bonito. Tomaba una botella de whisky diario, entonces también eso es. Sí. Guerrero. Era el corrector, perdón, porque lo que acabo de decir, Alejandro, el Fondo de Cultura Económica todavía está en una librería, estaba en la Avenida Universidad. Enfrente está todavía, creo, un Sanborns. Y yo lo iba a ver con un amigo
Guillermo Vega, muy de vez en cuando, no todas las veces que yo quería, y nos invitaba al Sanborns y pedía cualquier cosa y se tomaba una botella de whisky diario. Y él le corrigió un poema a Octavio Paz, que Octavio Paz se enojó mucho porque en el poema decía Octavio Paz caballos veloces y Ali le puso cabellos veloces. Entonces llegó Octavio Paz a reclamarle a Lich Macero y le dijo a Ali, pues caballos veloces hay en todas partes, pero cabellos veloces, ¿no? Y dijo Octavio Paz, tienes toda la razón, que se quede así el poema. Muy bien. Pues muy bien, mi querido Eric Besa, ¿qué más tenemos en las noticias? Ya No se te dijo Eric. Ya se fue. Quedó impresionado y se fue. El micro, Eric, lo tienes apagado. Perdón, es que estaba impresionado de todo lo que había pasado. Pues hay más cosas en las noticias, pero ¿por qué no vamos a nuestro invitado? Porque si luego no nos va a dar tiempo y si hay espacio, pues ya les echo las noticias. Cuéntenme, pues más bien, Bueno, ¿a pues quién vamos tenemos? a la entrevista con Carla Guerrero, que ella es vocera de los familiares de personas desaparecidas a nivel nacional que se encuentran frente a Palacio Nacional en un plantón que ya lleva ahí bastantes días. Y bueno, hoy dieron una conferencia de prensa para, pues sobre todo, ver también esta cuestión que le han pedido a Andrés Manuel López Obrador, que vea todo el dinero que se puede Hola, hacer diferentes organismos buenas noches, Claudia. desaparecidos. Carla, perdón, discúlpame. ¿Nos está escuchando? Carla, ¿cómo estás? Habla Alejandro Meléndez. ¿Nos escuchas? Sí, dígame. Carla, ¿cómo estás? Oye, Bueno. pues cuéntanos un poquito qué dijeron hoy en la mañana en esta conferencia de prensa que tuvieron en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Cuáles fueron sus exigencias del día de hoy? Carla, ¿nos escuchas? Sí, claro. ¿Escuchaste a Alex? No. Ok, a ver, habla Alex. ¿Sí? Si no, Sí, ¿Perdón? ya me escuchas, Carla? Se escucha como entrecortado. ¿Por qué no le preguntas tú esta parte? a ver, vamos aquí. Nada, se corta. Ya, aquí estamos otra vez, discúlpanos. Ok. Pues déjame ponerte en speaker para que te puedan hablar porque teníamos aquí una conexión, pero ahora sí, ya. Alex, ¿ya puedes formular tu pregunta? Sí, Carla, te preguntaba que hoy en la mañana tuvieron una conferencia de prensa donde dieron a conocer. ¿Sí me escuchas? Sí. Estoy poniendo aquí las bocinas. Ok, y Carla, lo que preguntan es ¿cuál fue, tuvieron hoy una reunión con ustedes y cuáles fueron a las, Conferencia. pues, qué fue lo que les dijeron? No fue hoy, fue el día anteayer. La Ok, conferencia ¿y cómo del día de hoy, Eric, que más bien pregúntale sobre la conferencia de prensa que dieron hoy en la mañana. Con el licenciado Encino. Ok, ¿y cómo les fue hoy en la conferencia de prensa que dieron hoy en la mañana? Pues considero que muy bien. ¿Y cuáles son los avances que han tenido ustedes? Pues en sí no hemos tenido ningún avance, puesto que el licenciado Encino me parece que no tiene el poder de destitución. Ajá. Y estamos leyendo algunas cuestiones legales donde nos dicen que sí tiene ese poder de destitución mediante la Junta de Gobierno que él preside. Ok.
¿Quieren preguntar algo? Porque ella no los escucha. ¿Por qué este plantón frente a Palacio, siendo que se decía que la 4T iba a resolver todos los problemas de los desaparecidos y de las víctimas? Ok. Pregunta que por qué este plantón, Palacio, si la 4T se había comprometido en resolver todos estos problemas que tenían con las víctimas. Porque desde que nos impusieron a Mara Gómez, se han venido violando nuestros derechos y nos hemos dado cuenta que lo que quiere es desmantelar la SEAP. ¿Desmantelar qué? ¿No te escuché? Desmantelar la SEAP. Ah, ok. ¿Cuáles son las propuestas que tienen ustedes para que se cree una nueva SEAP que tenga más representatividad? ¿Cuáles son las nuevas propuestas que tienen ustedes para que se cree una nueva SEAP? ¿Estoy en lo correcto? La Comisión de Víctimas. Sí. ¿Cuáles son? Bueno, más bien lo que queremos es la destitución de Mara Gómez, o bien la renuncia, porque no ha sido una comisionada como tal, no está capacitada para estar en SEAP, puesto que no sabe tratar a una víctima, la violenta en sus derechos, es grosera, se burla de nuestra situación, se dirige de manera efectiva, sí, y pues eso violenta nuestros derechos. Dime, ustedes, si tú me puedes relatar algún caso de que haya pasado, porque tú me lo cuentas, pero yo no tengo un poco de contexto. Si nos puedes dar un poquito de contexto. Bueno, es que no nada más soy yo Sí. un caso en específico. Somos muchísimos colectivos y personas independientes, de las cuales hemos sufrido la forma de manejo de la tenga humana. Ok, y si me puedes comentar alguna experiencia que hayan tenido. Pues es que constantemente hemos tenido, hemos sido víctimas de ella, puesto que nos sacaron las puntas, nos han quitado asesores jurídicos. La atención de salud solamente nos quiere dar cuando se derive del hecho victimizante, siendo que ella no es quien como para decidir eso, y en ciertas cosas que tenemos derechos por ley. Ok. Yo le quiero preguntar a Carla, ¿cuántos los ha recibido el presidente en todo este tiempo que llevan y exactamente cuánto tiempo llevan de plantón? ¿Alguna vez les ha dado, los ha recibido el señor presidente? ¿Y cuánto tiempo es el que llevan ustedes con el plantón afuera del Palacio Nacional? Estamos aquí desde el 4 de junio, ya cumplimos 2 semanas, no hemos tenido ninguna respuesta favorable. ¿Solamente han tenido reuniones con Alejandro Encinas? Ok, ¿cuánto tiempo duró la reunión y qué fue lo que, aparte, cuáles fueron algunas otras propuestas que ustedes le dieron? Y si nos puedes contar un poquito cómo fue la reunión. Pues en sí, solamente le entregamos de manera directa, que ella la sabía. Uh-huh. No se firmaron ningunos acuerdos entre nuestras peticiones, mas sin embargo nos dio una lista para saber quiénes eran las personas que tenían problemas con su registro nacional y otro tipo de problemas que la SEAP tiene. Le entregamos una carta para que llegara al Senado pidiendo la decisión. Él dice que él no tiene esa facultad. Sí. Ahora sabemos que sí la tiene. Y básicamente fue esto, algunas necesidades de a lo que se han cumplido como tal, más que la Comisión de Salud, que ha venido la Secretaría de Salud, pero eso ya venía sucediendo mucho antes de la reunión, ya venía la Secretaría de Salud a atender. ¿Y ustedes hasta dónde están dispuestos a llegar? Hasta el final. Nosotros no nos movemos de aquí hasta que no se cumplan nuestras peticiones, las que ya hemos entregado formalmente. Ok. Pregúntale sí. cuál es el estado de salud de las personas que se encuentran en el plantón, porque en la mañana comentaron que hay
hay problemas ahí con las personas. ¿Cuál es el estado de salud de las personas que se encuentran participando en el plantón? Ya tuvimos 2 casos delicados. Sí. Tuvo que venir una ambulancia a atender a una compañera con crisis nerviosa, presión muy alta. Sí. Tenemos otra compañera que está sufriendo de presión alta cuando ella nunca había sido de eso. Hay personas con diabetes que también han tenido consecuencias de esta enfermedad. Yo quiero preguntar sobre si han tenido cercanía y pues con nos ha recibido también en este caso el senador Emilio Álvarez Casa, que también ha estado muy metido en temas de desaparición y temas de derechos humanos. ¿Ustedes han tenido reuniones con Emilio Álvarez y Casa? No, ninguna. Ok, entonces tampoco él se ha acercado con ustedes. Tampoco. Ok, pues bueno, quisieras comunicar algo, quisieras decir algo. Pues nuevamente, como hemos dicho antes, hacer un llamado a López Obrador que lo espera para que nos dé una respuesta, una solución, puesto que él está para el pueblo y hasta ahorita no hemos tenido ningún resultado. ¿Cómo te sientes tú, pues, por el trato que te están dando? Desilusionada. Pensamos que en este gobierno íbamos a tener mejores oportunidades, mejor forma de gobernar, sigue siendo lo mismo. ¿Ustedes han recibido acoso ahí en el plantón? Así es. Cuéntanos. Por personal del gobierno, nada más se hacen llamar así. En las madrugadas nos hemos dado cuenta porque velamos, precisamente porque no nos sentimos seguras. Sí. Nos hemos dado cuenta que de repente hay carros parados toda la madrugada. Cuando los abordamos solo nos dicen que son personas de gobierno que están en espera de su trabajo cuando toda la noche estuvieron aquí afuera. Y enseguida se han ido. Esto ha sucedido en 2 o 3 ocasiones. ¿Ustedes temen por su vida? ¿Los han intimidado? Ajá, exacto. En realidad tememos por nuestra vida en ese aspecto y aparte por la pandemia. Estamos en un riesgo mayor al estar expuestos aquí a las inclemencias del tiempo. Nuestras defensas ya no están bien. Entonces es doble el temor. Bueno. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? Sí, ¿cuántas personas están ahí? ¿Cuántas personas están participando en el plantón de fijo? De fijo estamos alrededor de 50 personas. Sí. En estas 2 semanas hemos recibido más de 100 personas. Okay. Sí, y que nos platique también dónde están cocinando, dónde están haciendo del baño, si la gente les lleva, cómo están manteniendo los víveres y todo ese asunto. Pues ya sé que están en un plantón y pues donde cocinan, que hasta lo más básico, dónde van al baño y cómo están manteniendo los alimentos y los almacenas y están comiendo al día. Cuéntame un poco de eso, de esta experiencia que están teniendo. Bueno, en cuestiones del baño hemos tenido muchos problemas, puesto que los baños públicos de por aquí, pues acude mucha gente, nos tenemos que exponer también de esa forma. Sí. Desde el primer día que llegamos aquí, pedimos que tuvieran la bondad, o más bien, yo creo que es el deber de ponernos un baño. Hasta el momento no lo hemos recibido. Pedimos una cerca de seguridad y lo único que nos pusieron son unos conitos azules que todo el tiempo se caen. Y en cuestión de alimentos y de cómo vivimos aquí, es gracias a las donaciones de toda la población que se ha sensibilizado con lo que estamos haciendo. Bueno, oye, pues te agradecemos mucho que hayas tomado este tiempo y que nos hayas tomado la llamada. Disculpa las cuestiones técnicas, pero te agradecemos mucho y pues... ¿Qué mensaje le mandaría a López Obrador ahora que ya salió ya en la de gira? Que pues, ¿qué mensaje le mandarías al presidente ahora que ya salió y que ya está de gira? Pues que recuerde que nosotros estamos aquí desde antes de que él saliera de gira, que si tiene un poco de humanidad, que por favor se digne atendernos, que depende de él el tiempo que nosotros estemos plantados aquí y que tome conciencia que desde mucho antes él se había comprometido en cuestión de desaparecidos a apoyarnos y hasta el momento no lo ha hecho. Ese llamado le hago, que sea más humano,
que se sensibilice y que no nos deje en el abandono como muchos otros gobiernos lo han hecho. Bueno, Carla, pues muchísimas gracias y te mandamos un gran abrazo y esperemos que esto pronto se pueda resolver. Muchísimas gracias. Un abrazo, gracias. Gracias, hasta luego. Qué barbaridad. Es terrible esa situación. Sí. Increíble, porque además, según dicen algunos expresos políticos, la subsecretaría que encabeza el señor Encinas les ha dado dinero a víctimas de años anteriores. Entonces, debería de resolver el asunto con estas señoras que están ahí, pues casi jugándose la vida, diría yo. No es posible que las deje en el abandono y a otros que no necesitan tanto el dinero les haya dado una remuneración por agravios anteriores, que está bien que se las dé, yo no estoy en contra de eso, pero es mejor resolver el problema de estas personas, andar repartiendo dinero con otros personajes de sexenios anteriores. O ya aunque no les dé dinero, George, ¿no? Por lo menos que salga ahí a la puerta, aunque no se les acerque mucho, si quieres, pero que les diga algo, ¿no? Sí. O sea, que resuelva el problema, tienes razón, ¿no? Yo no pido que les dé dinero, sino que les resuelva el problema, ¿no? Digo, y decía yo lo del dinero, porque si tiene el dinero, pues puede resolver el problema, ¿no? De estas personas. Claro. No lo podía yo en pesos y centavos, sino si el señor Encinas le dieron dinero para resolver problemas de otros sexenios, pues es mejor resolverles el problema a estas señoras que darle un dinero a quien no lo necesita. Por eso lo decía, tienes razón, Karina. Y recordemos que todavía está en discusión y se tiene que resolver, que también es lo que están pidiendo las víctimas, es qué va a pasar con este dinero que se daba para atender a todas las víctimas, que también está el mecanismo de periodistas y defensores de derechos humanos en el mismo paquete, pero no sabemos si se va a poder continuar todos estos apoyos a la gente. Entonces es algo que ya estaba dado y que se interrumpió por este cambio que hicieron de los fideicomisos, y bueno, tienen que resolver esto rápido porque hay mucha gente, como vemos aquí, que necesita esos apoyos para poder ir a buscar a sus víctimas en cada estado. Así es. Oigan, pues nos está viendo Victoria Guerrero, ya nos la renunciaron hace rato. Gabriel Ávila, el audio se escucha cortado, si es el de George, de repente se nos corta. Sí. Por eso ahorita no lo estamos viendo, no estamos en audio. Dice, listo, ya está mejor. Dolores Rosas, hola, saludos a todos, un fuerte abrazo para mi muñeca, dice Dolores. Para que no digan que no los saluda, dice. Saludo a ti, yo no vi nada aquí, nada para acá. Saludos a todos, dice. Victoria Guerrero, acaban de demostrar donde no existe la tolerancia sobre el caso Conapred. Marco Antonio, Alberto Sotelo Solís, nuestro gran amigo, saludos, buenos amigos. Saludos, Marquito. Gran abrazo. Bueno. En su charla, Blanca Espinosa, saludos a la banda. Gracias, Blanca, abrazo. Oigan, yo... Alberto Sotelo Solís, totalmente falso que no supiera AMLO de la existencia de Conapred, SIC, así lo mencionó en la mañanera. Obviamente. Manuel de J. Jiménez, el poema de Chumacero se llama Poema de Amorosa Raíz. Así es, gracias por recordarnos. Y Rubén Arechica Robles, bien por la renuncia de la directora de Conapred, ahora deben seguir renuncias y o despidos de la titular de atención a víctimas y luego de San Juana, dice. Ándale. Agarró parejo, así, ya todas. Sí, también lo de San Juana, ¿no? Que estaba ya haciendo lobbying para que
le pidieran, pues la mandaran ahí a París, ¿no? Creo que como encargada de prensa, no, es que no sé si sea las dos cosas de prensa y cultura, pero pues ahora ya ves que todo el mundo se está haciendo más compacto, entonces le van a hacer usted es la encargada de prensa, eres también la encargada aquí de las llaves, eres encargada de todo, ¿no? Pues, para reducir Ahora, costos. en París, mi querido Eric, hay como 2 o 3 opciones importantes, aparte de la de embajador, en efecto. Hay un agregado cultural, hay una Casa de México en París que hace años tenía una buena lana y demás, y hay una agregaduría cultural de prensa y demás. Imagínate si nos vamos los 4 a París a cubrir todas esas vacantes, pero lo que me parece criminal casi es que a esta señora en lugar de sancionarla por tantas arbitrariedades, omisiones, desvíos, y demás, pues ahora la nombren en cualquier, ya, olvídate, en París, hasta en Costa Rica, encargada de algo. Eso es un premio justamente a la ineptitud y es un bofetón a todos los mexicanos que han sufrido los agravios de esta santa señora llamada San Juana Martínez, ¿no? Pero en fin, a ver qué va a hacer el señor López Obrador. Pues yo digo que siga con su carrera de periodista. Pienso que no todos tienen la virtud de ser grandes administradores y líderes para dirigir una empresa o una secretaría o una encargaduría, lo que sea. Y yo creo que, pues, zapatero es tus zapatos, ¿no? Pues eso es lo que pienso. No, a mí lo que me suena es que es berrinche, ¿no? O sea, que ya es el berrinche, el capricho de ya no pude con esta, por favor, tío AMLO o hermano AMLO, no sé cómo le diga, dame algo, otra cosa para que ya me vaya de aquí, o papá AMLO, dame otra cosa para que me vaya de acá porque ya no pude con esto, ¿no? O sea, a mí se me hace más bien como un berrinchazo de ya no puedo, me odian todo. Qué triste de que teniendo una excelente carrera como periodista se venga abajo por estas cuestiones, ¿no? Entonces, no, a mí no se me hace como, o sea, no le estoy defendiendo, claro, estoy pensando en estas cuestiones que ver con la raza, debates, está bien. pero, pues hay grandes periodistas que no han podido llegar a ser grandes directores, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos muchos ejemplos que no los vamos a dar ahorita, pero pues a nosotros nos ha tocado trabajar con muchos y pues nos damos cuenta de eso, ¿no? O sea, sí, perdón. Ale, sí. Adelante. Sí, bueno, nos está viendo compa Donají, Lucía. Un abrazo siempre, no, tarjeta, compa Gracias, por favor. Es que él es el socio así, number one. Sí. La membresía número 1 es la suya. La membresía número 1, contenidos exclusivos a compa Donají, va a ser el primero. La segunda, obviamente, es mi mamá, ¿no? la que también nos sigue realmente, y ahí es también Onda Familiar, Lucía Meléndez Ortiz. Claro, ella es la tercera. Ella es Gold. Ella es Gold. Es que el Gold, así es cierto. La VIP. También. ¿Ya se cortó? Se cortó. Ahora, estás bien. Ahora, Rosa Robegla Moctezuma también nos está viendo. Porfirio Toledo Delgado también está ahí. Saludos a Porfirio. Marco Alberto Sotelo Solís vuelve a escribir. El 17 de mayo de 2019, la extitular de la CONAPRED, Alejandra Haas, estuvo presente en la mañanera de AMLO en la que brindó su discurso en el marco del Día Internacional contra la Homofobia. Entonces, pues también fue invitada la anterior directora y entonces, pues tendría que saber el señor Andrés Manuel López Obrador que era la CONAPRED.
Qué Es que feo sí ha de ser. sabe, sí sabe, feo nomás que se hace. Qué feo ha de decir ahí con todos tus amigos. Mira, sí es cierto, tengo una foto con él, sí me conoce. Oye, ahora resulta que trabajaste no sé cuántos años en la CONAPRED, pero no existe porque el presidente dice que no existe, ¿no? O sea, está Ya mal. le está discriminando. No sé. Ching. Oiga, y también nos está viendo nuestro queridísimo amigo Pablo Salazar, al cual le mandamos un abrazo ¿Cómo fuerte, Ah, Besos, Abrazo Pablito. solidario. a la buen Parquita Salazar, ahí le mandamos un abrazo fuerte. Y pues bueno, así las cosas. Ahorita, pues vamos a hablar sobre justamente este caso de Notimex. Hoy la señora Carmen Aristegui, junto con el ITESO y Artículo 19, sacaron la segunda parte de este artículo, que más bien de investigación, que hacen sobre lo que sucede con bots y las campañas de desprestigio a periodistas por parte de la dirección de Notimex. Ahora la nombraron La Guerra Está en Twitter. Eso es lo que dice la directora de Notimex. Evidencia y confirma tácticas de la dirección de Notimex para atacar periodistas. Queremos decir que esta investigación también está replicada con todas las capturas de pantalla, porque en el portal de Aristegui está un poco más compacta, pero aquí la tenemos todo completo con el informe del Signal Lab, los twitters de Artículo 19 en Periodistas Unidos, y donde aparece también un ataque al señor Jorge Meléndez, que también no, anda hombre, entonces ahí a mí famoso. mencionado por la señora Juana Martínez. Y bueno, ya tenemos a nuestro queridísimo amigo y abogado de Artículo 19, Leopoldo. ¿Cómo estás, mi querido Leopoldo? Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me hayan invitado y me da mucho gusto estar con ustedes. No, es tu casa. Bienvenido, Leopoldo. Gracias. Entonces tú lánzate a fondo, por favor. Como dijeran en los toros. Segunda parte de todo lo que consiguieron hacer junto con Signal Lab, Artículo 19 y Aristegui Noticias, ya consiguiendo estos chats de gente que pues muestra claramente cómo hacían esta maniobra el equipo de San Juana y la directora San Juana Martínez para atacar a periodistas y a gente que le parecía incómoda a ellos. Cuéntanos un poquito cómo se basó este reportaje, mi querido Leopoldo Maldonado. Pues mira, Alex, bueno, tú que fuiste uno de los aludidos y que incluso apareces en estos chats, aparte un hombre que de verdad nos parece inquietante, ¿no? Fiesta de Halloween era donde se organizaban los ataques a periodistas, al sindicato, donde se organizaba también pues reventar la huelga, ¿no? O sea, se evidenciaron muchas órdenes por parte de todavía la actual directora de Notimex, San Juana Martínez Montemayor, un chat creado el 18 de febrero de este año, unos días, un par de días antes de que estallara la huelga, 3 días antes, pero además, pues toda la estrategia digital, por decirle de alguna manera, que seguían ella con dos de sus, digamos, más allegados, Eric Muñiz y Luis Monroy. Luis Monroy es un personaje que ha estado fuera del radar, porque Eric Muñiz, habíamos hablado de él en la anterior entrega a propósito de otro chat que se llamaba Avengers N, un chat donde se organizaban también ataques. Bueno, él en principio negó que existiera. Cuando se evidenció su existencia, dijo, es un chat de amigos. Y ya después se evidenció que era un chat donde él ejercía una función de mando como director de noticias internacionales, que es diciéndole a la gente qué es lo que tenía que tuitear, qué es lo que tenía que retuitear y cuándo tenía que contestar, cuándo tenía que atacar. Pero en estos chats que ahora presentamos y que gente muy valiente, que gente que de verdad quiere un cambio en la agencia, gente que se indigna por lo que está pasando, pero obviamente tiene mucho miedo, los filtra y nos dice, esto es inaceptable
tenemos esta evidencia y ahí aparecen las órdenes directas de San Juana Martínez. Esto, más lo que ya habíamos presentado desde el 12 de mayo, obviamente es una parte de toda una estrategia, de una serie de comunicaciones, de concertaciones que seguramente tuvo Martínez directamente con Monroy y con Muniz para atacar a periodistas. Pero bueno, hemos puesto una de elementos sobre la mesa para informar, pero sobre todo para que investiguen las autoridades, que yo siento que ya no podemos hacer más. Y las autoridades, yo creo que es un tema que seguramente van a tocar, pues han decidido suspender la junta de gobierno de hoy de Notimex. No me digas. Pues ¿No sí, estabas casada con antelación? sí, Así ya. ¿Y qué Pues- pasó? Cuéntanos, ¿qué dijeron? ¿Se canceló así nomás? ¿O cuál fue el pretexto, más bien? pues mira, a mí me parece, Karina, surrealista. O sea, el tema es, a ver, la junta de Notimex tiene un orden del día, que es que San Juana Martínez rinda cuentas sobre una serie de cuestiones, sobre una serie de irregularidades, que rinda cuentas, que emita un informe. No les manda los informes y se suspende. O sea, ponen a disposición de ella la decisión de que se celebre o no la junta o la sesión de pues, el máximo órgano o de la máxima autoridad de Notimex. Entonces, se pospone para el 26 de junio porque pues, no presentó los informes. En lugar de dictar una medida de apremio, de decir esto es inaudito, vamos a analizar, vamos a tomar un correctivo, no, simplemente se pospone. Entonces, esto de manera, pues, muy poco, pues, plantea un panorama muy poco halagüeño porque al final le está dejando en manos de ella que se pospongan las reuniones si no quiere presentar informes. Y lo que se acaba de presentar hoy era un elemento que se tenía que analizar justo a petición del Consejo Consultivo Editorial que forma parte de la Junta de Gobierno. Coincidentemente, no sé si sea una coincidencia, nada es coincidencia en estos temas ahora, el 26 de junio se renueva el Consejo Consultivo que fue muy duro y que exigió una investigación desde el 15 de mayo, 3 días después de presentada la primera entrega. Entonces, no sé si van a salir castigados los que tendrían que haber salido, pues cuya petición tuvo que haber salido avante, y que a ver cómo sale el tema también con la dirección de Notimex. Yo creo que hay que esperar, no hay que adelantar vísperas, pero sí creemos que es necesario, es urgente que se tome una medida por parte de la Junta de Gobierno. Pero además hay otras instancias que estamos involucrando directamente a través de las denuncias, que son Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que sacó un comunicado lamentabilísimo hace unas 3 semanas, diciendo, pues ya arréglense, ya pónganse de acuerdo, ya no sabíamos si era con el sindicato, si éramos nosotros, si era un comunicado muy poco claro. Pero yo les tengo que contar algo. A mí la gente de CNH cuando me buscó me dijo, ¿y por qué no se concilia? Y le dije, no, perdóname, es que esto no es para conciliar. Yo creo que están muy confundidos. Yo creo que el tema del sindicato es una cosa, pero este tema es el uso de recursos públicos para atacar a periodistas. Esto no es conciliable. Esto no nos estamos peleando un terreno o no es un tema entre particulares, pues. Es un tema de violación pura y dura de derechos humanos. Y la Secretaría de la Función Pública, pues tiene facultades para investigar, es decir, no tenemos que pasar por el órgano interno de control de Notimex, pero pues también estamos entre la espada y la pared. O vamos al órgano interno de control de Notimex, que no pinta nada bien meter una denuncia ahí, o a la Secretaría de la Función Pública, cuya titular es la doctora Irmeréndira Sandoval y que ha mostrado públicamente su apoyo a San Juana Martínez, y pues pone en tela de duda. Nomás ella, perdón, nomás ella dijo, perdón. Bueno, también su compañero, pero pues bueno, es que... Pero Y el presidente y el... Es que se está confundiendo algo ahí, que todo el mundo piensa que son ataques en contra de la profesión o de esta mujer que es profesional siendo periodista.
pero ahí todo el mundo se confunde con eso, bueno, o el público se confunde mucho con eso, porque una cosa es su carrera y otra cosa es ella como funcionaria, pero ella como funcionaria no ha estado haciendo las cosas correctamente. Y Pero entonces, es que tendría que ir junto con pegado. Perdóname que te interrumpa, Eric, pero el hecho de que sea una profesional en el periodismo, ella tendría que ser igual de profesional como jefa o como dirigente o como titular de algún lugar. O sea, estamos hablando aquí de una falta de profesionalismo que no tiene nada que ver con que si ella es una gran periodista y destacada, porque a final de cuentas, o sea, lo que hizo como periodista, pues eso es de manera independiente. O sea, eso no atañe a nadie. Aquí estamos hablando de algo que realmente está afectando a trabajadores y que además, no nada más estamos hablando de despidos, sino estamos hablando de difamación directamente hacia periodistas. A lo que voy es que la gente la defiende como periodista y entonces, no, esta mujer que tiene una gran carrera y las personas que están en contra de la 4T quieren acabar con ella, cuando realmente se nublan por ese argumento y realmente ha hecho cosas peores de las personas que ha denunciado, ¿no? Se ha puesto pues a atacar a personas que realmente no tienen a veces ni siquiera contacto con ella y solamente por su ego o funcionarios que les baja su participación o querer me siento como en 1984, cuando el Ministerio de la Verdad quiere empezar a borrar todo, ¿no? Pero bueno, ya. Sí. Luego no me callan, por eso me callan. No, pero Oye, yo, antes de que hable Paul, nada más voy a decir en 2 minutos. Yo creo que esta señora no es profesional. Profesional viene de profesar, de creer y hacer lo que mandan las leyes, no lo que yo quiera. Y un profesional no puede hacer lo que le dé la gana. Y ya para terminar y no tomar mucho tiempo, la Comisión de Derechos Humanos está para defender los derechos, no es un juzgado que pueda decir, o un mediador, ¿no? En un juzgado se media, ¿no? Es decir, el señor hizo tal cosa, tú dices que sí, pues medien y que una multa. No, la Comisión de Derechos Humanos tiene que dar un dictamen. Se violaron los derechos de los sindicalistas, se violaron los derechos humanos de a quienes ella ha atacado con bots. Se violó el Estado de Derecho porque Notimex es una institución del Estado. Se violaron las formas de conducirse, etcétera, etcétera. Entonces yo quiero que la señora San Juana quizás fue profesional, ahora ya no lo es. Ahora es un ente faccioso. Y segundo lugar, bueno, yo ya salí, no sé en qué haya yo salido, a lo mejor bailando, que no sé bailar, y entonces lo voy a agradecer toda la vida, pero pues ya que agarre parejo a todos, niños, viejos, trabajadores, extrabajadores, no trabajadores, me parece de una ruindad fuera de serie. Y si estamos en la 4T que iba a componer las cosas, digo, pues se está descomponiendo todo. Perdón, Polo. No, oye, sí. A ver, Alex, no, sí. En estas tácticas dilatorias, que finalmente es lo que está haciendo ahorita y ha hecho durante todas las reuniones con el sindicato, ahora lo vuelve a aplicar con la Junta de Gobierno. José Luis López Aguirre, el consejero, el vocal propietario, y Gabriel Torres también, pues bueno, están justamente alertando que los pueden quitar y que quieren que no estén ellos para poder plantear este problema. ¿Tú cómo ves en esa parte legal? Y la otra, ¿cuál es lo que ustedes, porque también se decía que no había, que solamente se habían sacado los reportajes, pero artículo 19 ya interpuso ante la función pública varias denuncias? ¿Cuáles son estas denuncias que también han interpuesto, que es importante?
Sí, a ver, la primera pregunta, Alex, yo creo que sí manda una mala señal que se difiera la sesión de hoy y que lo pongan en el filito del periodo bajo el cual tenían que fungir como consejeros quienes están, digamos, en el Consejo Consultivo, ¿no? Quienes formaban parte del Consejo Consultivo. O sea, no, son dos malas señales que no quisiéramos pensar mal, pero que como ya decía Karina, bueno, pues no es nada más el apoyo de Irma Heréndira, sino también el presidente a pregunta expresa dijo, pues yo les creo a todos y les creo a las dos, como si también otra vez reduciéndolo a un pleito entre periodistas, ¿no? O un tema de egos, cuando se trata de la función pública y de los recursos públicos utilizados para atacar. Y cuando estudiamos la ley de responsabilidades administrativas, vemos que son recursos públicos, no solamente el dinero, también el tiempo y las personas que ocupan ese tiempo, lo que ocupan ese tiempo es pues parte de lo que forma parte del servicio público. Y vemos que estaban más interesados o interesadas en el chat fiesta de Halloween y SOS en atacar, en defenderse, en retuitear, en crear cuentas falsas, en quitarle, en ponerle al sindicato, encerrarle, o sea, es decir, pues a qué horas trabajaban, ¿no? Entonces yo creo que es un tema, yo creo que eso es un tema que nos tiene que poner una pregunta, o sea, la pregunta central es en qué se utilizaron esos recursos públicos, ese recurso valiosísimo que es el tiempo de una agencia que además bajó su productividad, porque vende, la agencia tiene que vender, bajó su productividad de manera abrupta durante el 2019. Nos decía una colega, bueno, es que el problema es que la agencia, la gente, los medios, muchos otros medios se sentían obligados a comprar sus servicios porque pues era como comprarle servicios al presidente, ¿no? Casi, casi que obligados por la espada de Damocles ahí encima, decir, bueno, pues tengo que comprar los servicios. Y que ahora la gente se siente libre, bueno, los medios de comunicación, los viejos o los ex clientes, y ya dicen, pues ya no necesito esos servicios. Pero entonces aquí viene la pregunta, hay que replantear los objetivos de la agencia, el modelo de la agencia, cómo se tiene que avanzar hacia una agencia propia, pues pues una agencia moderna, pues, ¿no? Y que deje de ser un medio propagandístico del gobierno en turno. Y por otro lado, Alex, las denuncias sí se presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con todas las dificultades que implica en este contexto de la pandemia, que si están o no están, que en la oficialidad de partes, que venga después, que mejor no. Que mándamela por mail. Mándamela por mail, que no me llegó nada, que bueno, que necesito luego la firma original, pero bueno, ya sabes, la burocracia, pero bueno, no, creo que en CNDH fue bastante fácil y también bastante fácil en el sistema de denuncia que hay en la función pública, pero ¿qué creen que pasó? Pues la primera comunicación formal que tuvimos de la función pública es que se mandaba al órgano interno de control, cosa de Notimex, es decir, función pública dice, no, mándaselo al órgano interno de control de Notimex, que ellos investiguen, y nosotros dijimos, pues es que era lo que no queríamos, ¿no? Claro. Entonces, ¿sí es como la película La muerte de un burócrata? Pues es que sí, estamos en una situación en la que no vamos a ver, necesitamos claridad por parte de las instituciones en este momento, todas las instituciones implicadas, y hoy en día, pues estamos en este rollo, no, creo que tú, Eric, que se está atacando, para empezar, no se está atacando a nadie, pero está atacando a la periodista, no. Se está revelando el actuar irregular e ilegal de una funcionaria pública. Yo creo que ese es el punto. Pero ahora su equipo, muy hábilmente,
fue metiendo la discusión en otros terrenos que no eran, ¿no? El punto nodal de esta discusión desde hace más de un mes es el uso de recursos públicos para atacar a periodistas. Y todo se convirtió en campaña de linchamiento, yo soy la víctima, yo soy una periodista prestigiada, la 4T está en riesgo, Aristegui ya se vendió a la derecha, artículo 19 lo financia, bueno, no sé cuántas entidades, La DEA. Y además el tema también, el hombre de paja que ya les encanta utilizar en todos los casos, sobre todo en las organizaciones, Claudio X González. ¿Por qué Claudio X? ¿De dónde sacan que tiene que ver a Claudio X González con artículo 19? Pero bueno, empezaron en este lodazal y evidentemente funcionó porque pues desviaron la atención de lo que era puntual, lo que era nodal, ¿no? Que es el ataque en redes sociales a través de cuentas falsas gestionadas, ahora sabemos, por funcionarios públicos. Que es muy importante esta última parte porque es lo que sacan en el reportaje. Finalmente los funcionarios que la defienden, pues han dicho que no había pruebas contundentes, que eran chismes, y creo que han seguido saliendo y se sigue comprobando todo este mecanismo de actuar, que ya ahora fue por la misma gente de adentro que estaba en los chats, ya ejemplificando algo que nosotros ya sabíamos, a voces y por las métricas de las campañas y que habíamos hecho en el primer reportaje, pero bueno, ahora se verifica esto ya sí. con los chats donde la misma San Juana escribe y dice, por ejemplo, de esta que todo mundo teníamos muy claros por la redacción, que esta Sandy Wong 21 era ella misma escribiendo en estas cuentas, pues ahora se ve muy bien y que justamente ahí sale también Jorge Meléndez porque escribe, miren, ya vieron que es digo, de los que a mí múltiples me llegaron, este violador es defendido por este periodista Jorge Meléndez, que es su papá y demás, entonces es uno de los múltiples ataques que tuvimos, pero bueno, es por medio de esta cuenta que finalmente se da cuenta ahí que la maneja también San Juan. Y yo les invitaría a todo el auditorio, a ustedes, a quienes nos ven, hay que ver el informe 2 de Signalab, el que nos soporta otra vez técnicamente el comportamiento de las cuentas. Es brutal, es durísimo también, de cómo se utilizan fotos falsas en estas cuentas, son cuentas que estaban, a ver, lo que hicimos fue, el listado de cuentas que hay en uno de los videos y chat, o sea, porque tenemos video y pantallazo del chat, les dice, ¿cómo se llama? Monroy, Luis Monroy y Eric Muñiz, manden sus cuentas falsas. Y empiezan a mandar sus cuentas todos muy contentos, ¿no? Y entonces esas cuentas las analizamos, las analizó Signalab, es fenomenal lo que están haciendo, porque además dijimos, seguramente ya todas las borraron. No, seguían vivas unas. Sí, efectivamente, la gran mayoría se borraron desde el 12 de mayo, pero seguían vivas. Y es clarísimo el comportamiento de estas cuentas, solo para atacar al sindicato, solo para atacar a periodistas, solo para defender, entre comillas, a Notimex. No hablan de otra cosa, a eso se dedican y se interrelacionan con otras cuentas, y esto fue lo que no le gustó del primer informe de Signalab a la red AMLO, pero es cierto, interaccionan con otras cuentas, aunque sea, dice Signalab, de manera periférica, que son cuentas pro 4T. No sabemos, no creemos que haya un vínculo con todas estas cuentas, directo, tal, pero obviamente interactúa y eso pues es una cosa a considerar aparte. Pero lo que sí tenemos es que estas cuentas que estaban en el listado de fiesta de Halloween se utilizaron para atacar, no solamente a partir de lo que dijeron ellos en ese chat, sino a partir de un análisis puntual de su comportamiento y de los últimos tweets que sacaron. Oye, Polo, y a ver, cuéntame algo. ¿Qué pasará
si obviamente nadie destituye a San Juana, si los estudios que ustedes han hecho, las investigaciones que tanto Artículo 19 como Signalab, que ya tienen muchos años de prestigio y que se lo han ganado picando piedra, obviamente, ¿qué va a pasar si todo esto es desechado y simplemente esta señora al rato la convierten en embajadora de algún otro de un país, ¿no? Y pues ustedes los dejan así como ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué nos va a decir eso del gobierno? Porque ya nos dice muchas cosas el gobierno sin decirlas, pero ¿qué va a pasar? Pues sería muy grave porque esto es un elemento más. Cuando nos preguntan, siempre es bien difícil para quienes no están involucradas o involucrados o completamente han seguido el tema de Notimex. Y por eso ha sido fácil revolver unas cosas con otras. Y nos dicen, no, es que la corrupción, a ver, la corrupción que había es otro tema, ¿no? Este es un cóctel explosivo, ¿no? Por un lado, lo que venía arrastrando Notimex de años atrás, que eso no lo podemos negar. El tema de la huelga del sindicato del Sud Notimex. Pero además, la manera como quisieron hacer contrapeso con el Sud Notimex fue a través de un sindicato blanco. No hay que olvidarlo tampoco. Es decir, o sea, es que cómo quieren combatir la corrupción con corrupción, cómo quieren combatir el fuego con más fuego. Y entonces, ahora, otro de los temas, que es el que estamos en todo este cóctel enfocándonos, tiene que ver con el uso de las cuentas. Bueno, si todo este desaseo en la gestión, el haber contravenido, el haber incumplido un laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje durante tantos meses que declaró legal una huelga, no es suficiente. La evidencia de los chats tampoco, el bajón en las cuentas, en los ingresos de Notimex, lo que ahora se reveló hace un par de días por MX, si mal no me acuerdo, si mal no recuerdo, es la adjudicación directa que le dio a los mismos que aplicaron a una licitación que como 2 horas antes se había declarado desierta. Entonces, además, ya hay temas de corrupción, entre otras muchas cosas. Entonces, ¿qué mensaje se mandaría? Yo creo que sería muy desalentador para un gobierno que llega con una plataforma, con un proyecto político que se vinculó con la izquierda, que hablaba de las víctimas, que hablaba de cambiar este país, que hablaba de que no iba a haber impunidad ni corrupción. Entonces, pues yo creo que le daría en el corazón mismo de la 4T, porque si algo ha sido bastante reiterativo el presidente de la República desde que era candidato, es en el tema de la corrupción y de la impunidad. Entonces, yo creo que vendría a ser, pues, perdónenme la expresión, pero otro barletazo. Ay. Totalmente de acuerdo contigo. Y yo te diría, aparte de lo que dices, en sus 18 años de candidato a diferentes lugares, el señor López Obrador, yo lo ayudé a hacer un periódico en Tabasco y él hablaba de la otra información, de una nueva información, de una información veraz, que yo no coincido mucho con eso, pero de una información diferente que fuera una información para el pueblo de México. Y estamos viendo que no es así, porque además yo, por desgracia o por fortuna, participé en Notimex con gobiernos priistas, digamos, con Jorge Medina Viedas cuando era director de Notimex, entre otros, y yo atacaba al PRI desde mis escritos que mandaba a Notimex, y Medina Viedas no me censuraba, y ahora resulta que ya que llega el cambio, una señora quiere imponer línea, mando y uniformidad. Entonces, pues ni Goebbels tenía tal pensamiento tan ruin como esta dama, ¿no? A la cual yo conocí, fue su amigo. Afortunadamente ya no la he visto hace muchos meses y espero no verla jamás. Y si la veo, pues debatiré con ella. Pero ni en los gobiernos priistas había tal censura y tal manipulación de la información como en la 4T. Esto es verdaderamente inconcebible, Leopoldo.
Sí, yo creo que sí, y esta guerra de trincheras que estamos viendo en las redes sociales, cuando platicábamos, Alex no me dejará mentir, pero también con las otras personas que fueron atacadas, que fueron víctimas de estos ataques y estas campañas de descrédito, yo creo que es importante señalar que nos agarramos de un filoncito ahí que era la infodemia de la que comenzó a hablar el presidente a través de Genaro Villamil. Y dijimos, ok, aquí hay un elemento para esa discusión. Pues se acabó la discusión. Se acabó el tema que le interesaba al presidente. ¿Por qué? Porque hay bandos, hay dos bandos, efectivamente, no dudamos que si ciertos grupos empresariales, ciertos grupos de derecha, etcétera, etcétera, evidentemente, pues, pero entonces la pregunta es, ¿eso justifica que ahora quienes son gobierno utilicen los mismos métodos? Y que además, perdón, pero ahora hay una gran diferencia, son gobierno y utilizarían, pues en el caso de Notimex están utilizando recursos públicos. Entonces, sí es importante eso, también lo que hemos señalado mucho y nos ha ganado muchísimas enemistades es el tema de la estigmatización a la prensa desde la palestra presidencial en las mentadas mañaneras, que además de ser un mecanismo de control de agenda, de posicionamiento, de muchas cosas, que no tiene nada que ver con un esquema de información pura y dura, sí pone en una situación de mayor vulnerabilidad a la prensa en México, que de por sí está en una situación de vulnerabilidad en un país donde, pues, están matando periodistas en la magnitud que los están matando, están amenazando, es facilísimo y no hay ningún costo para que quienes hacen desde una amenaza, hostigamiento, secuestro, tortura, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuánto llevamos, por ejemplo, con el caso de Lidia Cacho? Ya este año se cumplen 15 años. Todas y todos escuchamos esa Pero conversación. fíjate, Polo, que yo ahora estoy desde hace algunos meses acá en Atlisco y me platicaron que el Gober Precioso se pasea por Puebla, ¿Sí? O sea, tiene orden de aprehensión, pero no, pues anda como perro sin dueño, sin cadena ni nada. Sale Y más que nosotros entonces, en la pandemia. entonces, lo de Lidia Cacho, que es lamentabilísimo, pues todavía no se castigan a los, salvo a ese señor. Algunos policías, pero el tema es quién ordenó, Jorge. Entonces, Exacto, y lo exacto. que estamos Perdón, viendo, y si me dejan agregar tantito ahí sobre Mario Marín, yo en aquel entonces estaba en Puebla, cubría para Reforma, y justo mira. la UAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en aquel entonces les estoy hablando que fue por ahí esto que les voy a platicar, 2008. En aquel entonces, cuando Mario Marín todavía era el gobernador, la UAP tenía un estudio donde concentraban todas las desapariciones de mujeres que llevaba en su sexenio Marín, y hablaban en aquel entonces, hasta donde yo me quedé, eran más de 500 mujeres, casi 600 mujeres desaparecidas en lo que él llevaba en su sexenio. Entonces estamos hablando de un personaje, por más que terrorífico, ¿no? O aterrador, y que además también durante mucho tiempo fue considerado uno de los hombres más ricos de América Latina. Ojo. sí. Tenemos un problema de impunidad que manda un mensaje clarísimo de que la violencia contra cualquier persona en México, la impunidad es brutal en todos los niveles y en todos los grupos de la sociedad, pero en el caso específico de la violencia contra la prensa, que tiene un componente que pone en entredicho la democracia misma, porque es atacarte por expresar ideas, por difundir información, pues por hacer tu función de contrapoder muchas veces, pues termina siendo un tema de aliento a quienes quieren perpetrar estas agresiones. La impunidad te dice, lo puedes hacer y nada te va a pasar. Y justo uno de los casos que nos explotó en la cara hace 15 años y hace 14 años escuchábamos estos audios que
nos causan todavía indignación de la conversación entre Kamel Nacif y Mario Marín, diciendo que le dieron unos coscorrones a esta vieja, refiriéndose a Lidia, y que le iban a poner en no sé dónde, en qué mazmorras, y que le iban a hacer no sé qué cosas. Es decir, y que no haya pasado nada. Y claro. Es algo que evidentemente marca una pauta de lo que estamos viviendo ahora. Y que le siguen matando a los perros y que se meten en su cajón y le sacan la ropa interior. O sea, eso acaba de pasar el año pasado. Ella está exiliada. ¿No? Y hombre, ¿qué y tal? el Marín paseándose en Atlisco y Lidia se tuvo que salir de su país. Del país. Es el mundo al revés. Y entonces, por eso el mensaje, volviendo y con las proporciones guardadas, pues, de un tema de tortura sexual y de contubernios y tal, como lo hubo en Puebla. Pero en un tema donde también hay una gravedad en cuestiones de corrupción y de ataques a periodistas, y que está plenamente evidenciado ya, mandar este mensaje de que nada va a pasar, yo creo que daría el traste con los principios de este proyecto político que está en el poder. Entonces yo creo que sí es algo que nos tiene que inquietar, porque además son pocas las cosas o son pocas las cuestiones por las cuales el actual gobierno pues nos genera mayor esperanza, desafortunadamente. Gracias. Oigan, Joal Mar Jim, abrazos a todos. Edith Fraire, ni siquiera es buena periodista, ella ahorita no es periodista, es funcionaria, dice. Manuel de J. Jiménez, estoy de acuerdo con Karina, la ética profesional es integral, no en función de actividades. Me gustaría saber si se puede explorar una estrategia jurídica vía Poder Judicial de la Federación, pregunta Manuel de J. Jiménez. Y pues mira, por el momento no, todas las instancias tienen que pasar por función pública que pertenece al Ejecutivo. Hay una opción de ir, pero es muy difícil porque pese a que tiene las facultades legales, no las ejerce en este sentido la Auditoría Superior de la Federación, que pertenece a o que le rinde cuentas al Poder Legislativo. Cuando hay faltas graves en temas de corrupción, en temas de responsabilidades administrativas y en el mal uso de recursos públicos, se puede acudir. Es una valoración que estamos haciendo. La CNDH en principio es autónoma, en principio, pero bueno. Sí ya sabemos que no, ¿entiendes? Pero su corazón es de piedra. Nos das ánimos para seguir de pie, pero no lo es. Con esta señora Rosario Piedra, que yo conocí a la mamá, la entrevisté, fue mi amiga, pero con esta señora Rosario Piedra que dice, no, mejor convirtámosla en la Procuraduría de los Pobres. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Esta señora no tiene la menor idea de lo que dice, caray. Sí, y por eso mismo, Jorge, pues bueno, pues tenemos que agotar ante las instancias competentes. Y otro elemento que hay que analizar es si puede pasar por la FGR, porque efectivamente sería competente en específico la Fiscalía Anticorrupción. Ahí, una vez que se haga una investigación diligente, objetiva, imparcial, eficaz, como desafortunadamente no pasa en este país, se puede acudir ante un juez. Ahí sí podemos ir ante el Poder Judicial una vez que formule una imputación formal o judicialice el caso la Fiscalía, que sería el primer filtro. Por el momento, pues no hay esa opción. Dice Rubén Arechica Robles, en mis años mozos, lo peor de lo patronal fue romper huelgas con esquiroles. Nunca pensé que alguien que se dice de izquierda haya recurrido a los esquiroles. Claro que en las izquierdas actuales hasta los chuchos se asumieron como tales, dice. Ándale. Bien, Rubén Arechiga. Marco Alberto Sotelo Solís, no perdamos de vista que San Juana Martínez en este momento es periodista, pero también funcionaria pública, y es por esta segunda responsabilidad por la que se señala por su mal desempeño y por el uso de recursos públicos para orquestar una campaña de ataque por medio de redes sociales contra otros periodistas. Miriam Flores Galicia, saludos a todos.
Y Dolores Rosas, me gusta su programa, saludos a todos, te quiero. Gracias. Nos manda y bueno, posteamos ya también el reportaje y pusimos también ahí posteado lo que mencionó Polo de Signalab, el análisis puntual que hace de las cuentas, y Lucía Meléndez Ortiz, mi George, yo no debatiría con San Juana, a veces hay que actuar de otra forma, ja, ja, ja. Bueno. Tomándole la casa. No me incites, hija mía, a agarrar mis viejas carabinas y tomar asalto Notimex. No, pero lo que nos ha hecho Polo me parece sumamente interesante, claro, lógico y demás. Y yo creo que hay que seguirle dando, pues no nos queda de otra. Nosotros, yo que estoy en el Partido Comunista, nunca nos fuimos a la guerrilla por diversas razones. Yo no planteé esa vía. Otros compañeros míos se fueron a la guerrilla y algunos los mataron y otros los metieron a la cárcel y a otros están, por cierto, todavía vivos, qué bueno, pero hay que seguir por las instancias legales, a menos, y quiero pronunciar una frase de Andrés Manuel López Obrador, a menos que nos obliguen a tomar otros caminos. Él lo dijo hace mucho tiempo, porque también uno está por la legalidad y busca al señor David Colmenares Páramo, la Auditoría Superior de la Federación y Arturo Saldívar. Y si la señora le da largas y largas y largas a la reunión, pues nosotros a lo mejor tenemos que darle largas a alguien, porque no es posible que nos tomen el pelo a cada rato, ¿no? Sí. Pues Hoy, sí. Heriberto Rodríguez nos dice, en términos legales, la 4T actúa como mafia para sostener a San Juana. Pues bueno, mi querido Polo, te queremos agradecer esta participación. Y yo quiero agradecer y públicamente Artículo 19 por la gran atención que ha hecho a todos los agredidos por esta señora por medio de Notimex. Y que bueno, que no ha sido la primera batalla que nos hemos aventado juntos y no será la última, porque bueno, Artículo 19 para mí es una organización que no solamente ha estado presente mucho tiempo, sino ha ido creciendo y teniendo nuevos cuadros todavía más interesantes, y también que es esto que ha pasado, pues se ha conjuntado para tener formas más precisas en esta lucha que aprendemos cada día. Entonces, pues quiero agradecer a todo el equipo y a Leopoldo sobre todo por siempre estar apoyándonos a los periodistas. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la confianza siempre y por el espacio. Gracias. Un abrazo grande. Muchas gracias, Polo. Luego te volvemos a invitar, ¿eh? Claro que sí, yo encantado. Hay un chorro de casos. Tú lo dijiste, en México hay más periodistas asesinados en el mundo después de Siria. Sí. Y eso que Siria vive una guerra de hace algunos decenios. Aquí parece que no hay guerra, pero hay más muertos que en donde hay, ¿no? Entonces te invitaremos próximamente. Muchas gracias. Cuídense. Bye. Un abrazo. Saludos. Bye. Victoria Guerrero nos dice, muchas gracias al ponente y al equipo de este programa, mis felicitaciones. Y vuelve a decir, la función pública SFP es el principal obstáculo para restaurar la legalidad en Notimex. Pues bueno. Pues sí, esa señora Irmerén Sandoval, yo conocía al papá, le daría un síncope al papá si viera lo que está haciendo la hija, pero en fin, yo lo conocí en el Estunam y conocí al abuelo y no, bueno, pues, totalmente diferente a la hija, ¿no? Es decir, fueron miembros del Partido Comunista, por eso los conocí. Pablo Sandoval, fundador del Estunam,
del Zuntu, etcétera, si viera lo que está haciendo su hija, diría, madre mía, ¿qué hice yo para merecer esto? Como decía mi mamá. Pues sí, oigan, pues les agradecemos estar acá. Recuerden donar, donen. Ahí Donen. una cuenta y un botón para donar. También están en todas nuestras redes sociales. Pongan me gusta en todas las redes sociales de Fotoreporteros MX y Periodistas Unidos. Eso no le cuesta nada, entonces nada más denos likes y eso pues nos aporta muchísimo también a nosotros. Y bueno, pues nos vemos mañana. Y que propongan temas, Ale, también. Ajá, exacto. Oigan, que nos propongan quién quieren que como traiga. muchos de los que hablaron y dicen, Sí. pues me gustó, no me gustó, tiene razón Eric, no tiene razón. Entrenle al debate, no Todo le eso, saquen. No, todo es importante que digan si están de acuerdo con uno, con otro, con ninguno, si la regamos, si hicimos bien. El compañero que habló expresó el poema de Ali Chumacero, todas esas cosas son muy importantes para nosotros. Así Y es. también Muchas gracias. con nosotros y con ustedes ahí en las redes para que se ponga bueno el debate. Así es, y como dicen, es importante también si quieren que tengamos aquí a algún personaje. También, Dicen, claro. queremos que esté Luis Miguel, lo buscamos. Ahí andamos rápidamente No me a buscar digas. a él. Yo y- voy. Obvio, sí. Yo sí vengo al programa, ¿eh? Pero Bueno, pues muchas otros gracias. temas y acá les tomamos apunte y tratamos de traerlo. Lo más seguro es que sí lo tengamos. Entonces, ustedes digan, aquí pidan y nosotros complacemos. Y si no, pues complacemos, mandamos a Erika que les dé serenata. Entonces, pues ya, Erika ahí les echa una. Eso estaría bien. Con esa Besos nota. enormes a todos. Nos vemos mañana. Grande, un beso. Váyanse preparando para su semana. Cuídense mucho. Gracias. No, yo ya ando Bye. bien cuadro porque no estoy a cuadro. Bye, bye.